Esperamos que esta sesión sea muy enriquecedora. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta sesión nos acompañará la maestra Gisela Hernández, quien guiará nuestro aprendizaje el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, alumnas y alumnos, bienvenidos. En esta sesión hablaremos sobre la importancia de argumentar sus puntos de vista sobre un tema a través de un ensayo y cómo se sustentan estos con información de distintas fuentes. Para ello, tendremos que tomar decisiones importantes e identificar criterios al momento de seleccionar el tema, las fuentes y las ideas que vamos a defender. Por ello, nuestra sesión se llama ¿Cómo escribir un ensayo? ¡Ensayando! Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión, como escribir un ensayo ensayando, son un cuaderno, bolígrafo, su libro de texto. Les sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno al reto que la maestra planteará durante el desarrollo de la sesión. ¿Qué les parece si comenzamos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. En esta sesión vamos a revisar los aspectos que se deben considerar para escribir un ensayo. Comencemos jugando un poco con la estructura del siguiente texto. Voy a mostrarles 5 pequeños párrafos que lo conforman. No escriban en este momento, lean primero y posteriormente contesten las preguntas que realizaré con respecto al orden que deben tener para formar un texto coherente. Es decir, que se entienda, que tenga una relación lógica entre sus elementos. Iré dando la lectura a cada párrafo y también plantearé algunas preguntas para reflexionar. Muy listos, pues aparecerán en pantalla los párrafos del texto titulado ¿Las redes sociales nos hacen más narcisistas? Es notable que para el día de San Valentín, los narcisistas luchen por mantenerse comprometidos con sus parejas, en gran parte porque se consideran superiores. ¿Qué relación tiene la información que proporciona el párrafo con el título? ¿Da algún antecedente sobre el tema? ¿Este podría ser el primer párrafo del texto? Sugiero que vayan tomando nota de sus respuestas a cada pregunta, porque posteriormente estas serán la guía para armar nuestro texto desarticulado. Ahora leamos el párrafo 2. Un estudio del 2010 en la revista Ciencias de la Psicología Social y de la Personalidad encontró que el porcentaje de estudiantes universitarios que exhiben rasgos de personalidad narcisistas ha aumentado en más de la mitad desde principios de la década de 1980 al 30%. El estudio se basa en los puntajes obtenidos en una prueba diagnóstica ampliamente utilizada. Nos da un antecedente de los dos aspectos que se plantean en el título, redes sociales y narcisismo. La respuesta a esta pregunta nos puede dar pistas sobre cuál será el tema, y este elemento normalmente se menciona en la introducción del trabajo. Sigamos, tercer segmento. Cuando era niño, nadie ajeno a la profesión de la psiquiatría hablaba de este tema. La gente estaba más preocupada por la deficiencia de autoestima, que en ese momento se creía que era la causa de casi todos los problemas. Como tantos excesos de la década de 1970, el culto al amor propio se descontroló y ahora está arrasando nuestra cultura como Godzilla en Tokio. Si retomamos la línea cronológica de la narración, ¿cuál sección iría primero? ¿Esta que acabamos de leer o la anterior? Al definirlo, podremos identificar sin lugar a dudas cuál iría primero. Continuemos con nuestra lectura. El narcisista podría responder, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Pero esta no es una característica positiva. Mírela por donde se le mire.
Es más un conjunto de síntomas progresivos como el alcoholismo que un trastorno identificable como la diabetes. Millones de jóvenes presentan estos síntomas hoy y la tendencia crece día a día. ¿Qué información proporciona? ¿Hace referencia al tema, a la tesis, argumento o conclusión? Finalicemos la lectura. Como parte de la generación que creció con las redes sociales, es de vital importancia para los adolescentes hacer una reflexión sobre el narcisismo. ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas y éticas de un compromiso u obsesión constante con las redes sociales? ¿Cómo cambia nuestra relación con los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos? Hemos concluido la lectura de los 5 fragmentos. ¿Cuál de todos los párrafos nos da el antecedente de la pregunta inicial? Les invito para que me ayuden a ensamblar este material desarticulado. Tomemos las preguntas que sugerí después de cada lectura y continuemos con algunas pistas. Primero, recordaremos que un ensayo es un texto escrito, su extensión es variable y tiene como propósito comunicar una postura frente a cierto tema. Esta puede persuadir o convencer al lector de adoptar dicha postura mediante su estructura argumentativa. La capacidad de convencimiento dependerá de los argumentos que se elijan para defenderla. Existen diferentes tipos de textos argumentativos, como el artículo de opinión, los artículos de investigación o los ensayos. El texto "Las redes sociales nos hacen más narcisistas" es un ensayo. Porque un texto argumentativo, como los ensayos, se comprenden, es indispensable que cada párrafo se presente en puntos de vista del autor, de tal manera que sea posible apreciar que hay una conexión entre una idea y lo que le sigue. Y para lograrlo, es fundamental que las palabras y las oraciones que conforman el párrafo se relacionen de manera adecuada. Maestra, pero ¿cómo saber qué elementos colocar primero en el texto y cuáles después? ¿Existe una estructura fija para construir un ensayo? Desde luego que sí. Es fundamental organizar las ideas que se van a exponer, de tal forma que éstas tengan sentido y puedan ser comprendidas por sus lectores. Por lo tanto, es ideal que al escribir el texto se haga, como bien dices, de acuerdo con una estructura. Organización, desarrollo claro, ideas precisas, en párrafos de introducción, desarrollo del tema, transición y conclusión. En el ejemplo que analizaremos solo tenemos un párrafo de cada tipo, pero hay ensayos más extensos que pueden presentar más párrafos de cada tipo. En primer lugar, los textos argumentativos, entre ellos el ensayo, presentan una introducción. En esta parte se menciona el tema, se apuntan algunos antecedentes, suelen colocarse descripciones, narraciones o explicaciones. Es el momento de comenzar a armar nuestro rompecabezas. ¿En cuál de los párrafos pudieron identificar un antecedente sobre las redes sociales y su influencia para hacernos narcisistas? Bueno, creo que ya encontré la respuesta. En el párrafo que dice, como parte de la generación que creció con las redes sociales. Esta premisa se relaciona con el título y su interés por analizar que en determinada época las personas tuvieron contacto a más temprana edad con las redes sociales. En la segunda premisa, es de vital importancia para los adolescentes hacer una reflexión sobre el narcisismo. Ahí nos da de forma contundente la información que necesitamos para identificarlo como el párrafo de introducción, porque establece el tema y con las preguntas retóricas trata de llevarnos a la reflexión y contextualizarlo. Exacto. Estoy segura que todos identificaron también la última
sección de la lectura. Así es que debemos iniciar precisamente con este fragmento. Ahora debemos identificar el desarrollo en donde localizaremos la tesis, que es un enunciado en donde se plantea la opinión del autor con respecto al tema, es decir, si está a favor o en contra, si lo afirma o desmiente, y también es la parte donde se despliegan los argumentos para darle validez, aprobar o reforzar la postura del autor. ¿En qué segmento notas la postura del autor? ¿Que afirme o desmienta que las redes sociales nos hacen más narcisistas? Bueno, profesora, para entender mejor la pregunta, ¿me podría explicar qué quiere decir narcisista? En el diccionario se define como cualidades de la personalidad que incluyen tener una imagen muy elevada de uno mismo, necesitar admiración, creer que los demás son inferiores y no tener empatía por los demás. Con esta información, claramente podemos identificar el párrafo donde se menciona que desde la década de los 70 el culto al amor propio se descontroló. Hasta de forma irónica hace una comparación de cómo es esa destrucción sin recordarnos alguna imagen de Godzilla destruyendo todo. Creo que entendemos muy bien lo que quiere explicar, pues con ella es más fácil entender cuándo afirmar que efectivamente el narcisismo es un mal que se extiende. Efectivamente. Así que este sería entonces el segundo párrafo, pues nos define su postura. Y aquí está en el texto resaltado. A esta postura, que es la que el autor busca defender con argumentos sustentados en evidencias, también se le conoce como tesis. Cuando necesitamos enlazar nuestras ideas, podemos utilizar signos de puntuación y nexos que ya conocen. Recuerden que el nexo es una palabra que sirve de enlace entre dos elementos que pueden ser palabras, frases u oraciones. Esos nexos pueden ser preposiciones, conjunciones o nexos subordinantes. No olvidemos que en un ensayo, al momento de enlazar nuestras opiniones con los argumentos, se emplean algunos recursos lingüísticos. Vamos a recordarlos y veamos la siguiente cápsula con información. Hay diferentes tipos de nexos, como son nexos coordinantes, que se clasifican en copulativos, indican unión, y, ni, que. Disyuntivos, indican elección, o, u, o bien. Adversativos, indican oposición, pero, sin embargo, no obstante. Explicativos, indican aclaración. O sea, es decir, esto es. Continuativos, indican consecuencia. Así que, de modo que. Otra clasificación de los nexos son los subordinantes. Por ejemplo, las preposiciones que unen al núcleo con su complemento. A, ante, bajo, con, etc. Condicionales, que indican restricción. En caso de, siempre que. Comparativos, que indican comparación. Así como, de modo que, de manera que. Ahora que hemos recordado esa información, vamos a revisarlos en algunos ejemplos tomados del ensayo que estamos analizando. Enrique, ¿me ayudas a leer el ejemplo?
La gente estaba más preocupada por la deficiencia de autoestima, que en ese momento se creía que era la causa de casi todos los problemas. Este fragmento está integrado por 3 oraciones, como lo apuntan los verbos estaban, creía y era. Cada oración está enlazada con otra mediante un nexo que significa unión, y es precisamente la palabra que. Leamos otro ejemplo. Como tantos excesos de la década de 1970, el culto al amor propio se descontroló y ahora está arrasando nuestra cultura como Godzilla a Tokio. Es una oración compuesta, pues tiene 2 oraciones y lo podemos comprobar porque tiene los verbos descontroló y está. Ambas oraciones se unen con la conjunción y. En el desarrollo de un ensayo, nuestra tesis debe reforzar con argumentos y estos vincularse por preposiciones o palabras o frases con significado concesivo, causal, condicional. Son muchos nexos, maestra, y los utilizamos todo el tiempo sin darnos cuenta de todo lo que hacen para que podamos expresarnos. Y estos no son todos. Existen algunos más que permiten enlazar ideas de introducción, adición, causa y efecto, enumeración, de resumen o conclusión, finalidad, hipótesis, objeción o secuencia. No olviden, la función de los conectores dependerá de la intención que busquen dar a las ideas que enlacen. Sigamos armando nuestro texto. Una tesis necesitará argumentos que pueden ser de autoridad, datos, de tradición, ejemplificación, analogías o experiencias compartidas, por citar algunos tipos. Retomamos la siguiente pista tomando el párrafo que contiene un argumento que apoya la postura del autor y además es necesario considerar la narración lineal y cuidar la secuencia de los sucesos. Primero debemos situar el que establece el año de 1970 y posteriormente el párrafo que nos lleva a 2010, que es este. En el párrafo anterior pudimos apreciar el tipo de argumento utilizado, que en este ejemplo en particular es a través de los datos que genera un estudio, pues nos indica los porcentajes de incidencia. Los párrafos que desarrollan el tema detallan, explican y ejemplifican los diferentes aspectos que se abordan a lo largo del texto. Y cada opinión o argumento está enlazado con los diferentes nexos subordinantes o conectores. Veamos el siguiente video donde un especialista nos explica los conectores concesivos, causales y condicionantes. El concesivo, como su nombre lo indica, nos dice que concedes algo al oponente, por llamarle así al que te está argumentando en contra, y le das la razón en algún sentido. Le dice, a ver, bueno, usted dice que esto, aunque usted afirma tal cosa, aunque se sabe tal argumento, o aunque el uso te diga tal, yo le voy a afirmar tal y tal cosa. Entonces, como que al usar este aunque, concedes al otro una razón, pero le das otras más para contraargumentar lo que quieres tú decirle a esta persona. Por otra parte tenemos el nexo causal, que también como su nombre lo indica, y he dicho que los nombres te dan la pauta, pues te da causas para afirmar lo que estás diciendo. Entonces decir, bueno, yo te digo esto porque, o puedo afirmar tal cosa porque, nos da idea de que hay una causa y que sustenta tu dicho. Ese también, su nombre indica, da una condición, ¿no? Si se dice esto y esto, yo afirmo tal o cual cosa. Si existen tales condiciones, yo puedo decir esta otra, ¿no? Esos 3 ejemplos pues son el sí para el condicional, el por qué para el causal
y el aunque para el concesivo, me parece que son los nexos que sirven para argumentar mejor algunas ideas. Los nexos causales son aquellos que explican el argumento a partir de una causa, por lo que algunas de las expresiones que con mayor frecuencia se utilizan son por, dado que, ya que, puesto que, en vista de que, por eso, por qué. Las expresiones concesivas son aquellas que expresan en un discurso una dificultad u objeción, sin que ello sea un impedimento. Las expresiones concesivas más comunes que se usan en los textos son las siguientes. Aunque, por más que, a pesar de que, aun cuando, aún así, aún. Y generalmente los nexos condicionales se utilizan en las oraciones subordinadas para unir proposiciones y explicar la condición necesaria para que algo se lleve a cabo. Los principales nexos condicionales son sí, a menos que, siempre y cuando, por sí, a no ser que, con tal de que, en caso de que, salvo que, excepto que y a condición de que. Bien, vamos llegando al final de nuestro ensayo. Después de los párrafos de desarrollo, lo más seguro es que necesitaremos los párrafos de transición, que funcionan a manera de conectores o puentes, ya que se recurre a ellos cuando se desea realizar algún cambio de idea, es decir, cambiar o pasar de un subtema a otro. Y pueden usarse también para adelantar lo que sigue. Aquí encontré un ejemplo de párrafo de transición. Es notable que para el día de San Valentín, los narcisistas luchan por mantenerse comprometidos con sus parejas, en gran parte porque se consideran superiores. Claro, si observas, recurre a él para cambiar de idea, pues nos lleva a su párrafo de conclusión, el cual tiene la característica de que siempre irá en la parte final del ensayo, ya que su función es darle un desenlace lógico al texto. Se trata de un resumen de lo dicho a lo largo de la exposición y para ello hay dos maneras de construirlo. La primera es básicamente un resumen de ello, por lo que se recapitulan las ideas antes desarrolladas. La segunda, en cambio, es una forma de ir hilvanando en los últimos párrafos las ideas expuestas para derivarlas en la conclusión, de tal manera que ya no habrá necesidad de hacer un resumen. Así que veamos el cierre de este ensayo. ¿Cómo ves el cierre? ¿Qué tipo de los que expliqué te parece que sea? Bueno, creo que el segundo tipo, porque no es que en este último párrafo se incluya un resumen de todo lo que expuso en el ensayo, sino que va llegando al final a lo largo de varios párrafos, hilvanando las ideas expuestas, como dijo hace un rato, maestra. Es decir, tomó la segunda forma de la que explicaba recapitulando las ideas desarrolladas. Exactamente. Ahora tú y todos los que nos ven desde casa saben cómo construir su ensayo. Sí, pensando en un tema, formando y respaldando los argumentos y construyendo la estructura con la que vamos a redactar el texto. Aunque todavía me queda la duda de qué temas se pueden abordar en los ensayos, maestra. Todos los que se te ocurran. Michel de Montaigne, quien le dio este nombre a los textos de tipo expositivo, fue un pensador francés que vivió en el siglo XVI y que escribió ensayos sobre muchísimos temas, desde la soledad hasta la educación, pasando por la costumbre que tenemos los humanos de vestirnos. Así que no te preocupes, cualquier tema es susceptible de discutirse y abordarse en un ensayo,
siempre y cuando pienses y te documentes lo suficiente para construir argumentos sólidos y claros que interesen a tus lectores. Hemos concluido esta revisión. Déjenme contarles que parte del objetivo de recordar los elementos que nos apoyan para redactar un ensayo es que ustedes se animen a realizar uno propio. El reto de esta sesión será elegir un tema sobre el cual deseen opinar, tomar una postura y realizar la investigación. ¿Qué se ha dicho del tema? ¿Qué información podrían retomar para respaldar su postura? Pueden realizar fichas para registrar la información. Recuerden darles crédito a los autores que consulten. Cuando por fin realicen el borrador de su ensayo, comiencen a armar su texto en párrafos: introducción, desarrollo, transición y conclusión. No se necesita que sea extenso, puede ser en una cuartilla. Recuerden que un ensayo se hace ensayando. Apliquen los criterios vistos. Les sugiero que para reafirmar lo que aquí vimos, localicen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas, para que cuenten con más elementos y puedan tomar en cuenta los criterios para redactar el borrador de su ensayo. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. Agradecemos la participación de la maestra Gisela Hernández y esperamos vernos pronto en otra sesión. Hasta la próxima.